Welcome to our virtual class. Bienvenidos a nuestra clase virtual correspondiente al día jueves 20 de agosto del 2020. Today we are going to learn in have or have to. El día de hoy vamos a aprender cómo utilizar y cuándo utilizar have o have to. Vamos a aprender la diferencia. We use have and has. We talk about possessions. Utilizamos have y has cuando hablamos de posesiones, de cosas que nos pertenecen. We use have to and has to. We talk about obligations. Y utilizamos have to y has to cuando hablamos de obligaciones. Here we have a few examples. Aquí tenemos unos ejemplos. Number 1. He has a vacuum cleaner. En esta primera oración, como podemos darnos cuenta, tenemos un solo verbo. En este caso, has. Por ende, no le vamos a agregar to. Nuestra oración correcta quedaría He has a vacuum cleaner, solo con el verbo has, porque recordemos que al inicio de la lección les indiqué que have y has se trabajaban con pertenencias, y en este caso estamos hablando de algo que le pertenece. He has a vacuum cleaner, él tiene una aspiradora. Estamos hablando de pertenencia, por eso utilizamos has. He has to clean the building. En cambio, en esta oración utilizamos to o en este caso has to. ¿Por qué? Porque tengo dos verbos. Tengo el verbo has y el verbo clean. Entonces, cuando yo tengo dos verbos en una oración, los voy a separar por la palabra to. He has to clean the building. Igualmente, como vimos al inicio, que have to y has to se lo trabajan con obligaciones, obligation. Mi oración me dice, he has to clean the building. Él tiene que limpiar el edificio. Es una obligación, por eso lo trabajamos con el to. Cuando estamos hablando de posesiones, solo trabajamos con have o con has. Y cuando hablamos de obligaciones, trabajamos con have to or has to. Number 2, ejemplo número 2. You have a clinic. Tenemos un solo verbo. Entonces, por ende, no debemos de utilizar to. Además, estamos hablando de una posesión. Mi oración me dice, you have a clinic. Tú tienes una clínica. Estoy hablando de possession. Por eso no utilizo to. Nuestra segunda oración nos dice, you have to heal patients. Tenemos dos verbos. Tenemos el verbo have y el verbo heal. Y por eso, por ende, los vamos a separar con la palabra to. Además, estamos hablando de obligación, obligation. You have to heal patients. Tú tienes que sanar a los pacientes. You have to heal patients. Number 3. They have animals. Tenemos un solo verbo en la oración. Entonces, quedaría solo con have, porque no tenemos otro verbo con el cual separarlo con la palabra to. Entonces, nuestra oración correcta nos quedaría, they have animals. Ellos tienen animales. Estamos hablando de posesión. They have animals. Nuestra siguiente oración nos dice, they have to feed the animals every day. Tenemos dos verbos, el verbo have y el verbo feed. Entonces, los vamos a separar con la palabra to.
En este caso, nuestra oración nos está hablando de obligaciones. They have to feed the animals every day. Ellos tienen que alimentar a los animales todos los días. Estamos hablando de obligación, por eso utilizamos la palabra to. Number 4. She has lots of tools. Tenemos un solo verbo en la oración. Entonces no es necesario utilizar la palabra to. Nuestra oración correcta nos quedaría She has lots of tools. Ella tiene muchas herramientas. Estamos hablando de possession, de posesión. Ella tiene. En nuestra última oración nos dice She has to repair things. Tenemos dos verbos en esta oración. Tenemos el verbo has y el verbo repair. Entonces debemos de separarlos con la palabra to. Y nuestra oración correcta nos quedaría She has to repair things. Ella tiene que reparar cosas. En este caso estamos hablando de obligación. Obligation. Ella tiene que reparar cosas. Obligation. Y hasta aquí ha llegado nuestra clase del día de hoy. Espero que hayas prestado atención y que hayas tomado los apuntes necesarios. Nos vemos en nuestra siguiente clase. Bye. Have a nice day.